industrial o intelectual, e incluso podemos ir más allá a lo que sería el propio capital intelectual de cualquier organización, como pueden ser las relaciones de negocio, las relaciones con proveedores, las relaciones con clientes, las licencias que tiene, los contratos en general, el posicionamiento, el reconocimiento que tiene esa organización dentro de una sociedad, el conocimiento que hay de la misma, ¿no? La reputación, los recursos humanos, la gestión de esos recursos humanos, los conocimientos que tienen cada una de las personas que integran esa organización. Todo esto al final son lo que se denomina hoy en día los activos intangibles. Como os han explicado antes, los activos intangibles cada vez tienen mayor valor dentro de las empresas. De hecho, actualmente es casi el 80% del valor de las organizaciones depende de este tipo de activos, no son los activos físicos. ¿Por qué eso es así? Bueno, porque realmente hoy en día gran parte de los ingresos que generan las empresas no están producidos por los activos físicos que éstas tienen, sino por todos los activos intangibles, las relaciones, las personas, las marcas, las tecnologías que utilizan. Todos esos activos intangibles que os han estado desarrollando antes son las verdaderas fuentes de generación de valor, son las verdaderas fuentes de generación de ingresos para las compañías. Y eso hace que en sectores como, por ejemplo, comunicaciones o tecnología supongan casi un 80%, un 76%, un 75%, y eso contando solo aquellos que no están reflejados. Por ejemplo, los intangibles definidos serían el valor contable que tienen. O sea, como veis, es relativamente pequeño. Sin embargo, existe una gran proporción que no se está contabilizando todavía. Aquí hay que tener en cuenta que los activos intangibles, como hemos visto, están muy relacionados con lo que es la propiedad industrial e intelectual. Y es importante tener en cuenta que, como hemos visto, estamos abarcando un gran volumen de cosas distintas. Antes os han dicho que hay algunos que sí se pueden proteger y otros que no. Yo ahí disiento un poco. Creo que todos los activos intangibles en general se pueden proteger. Lo que pasa es que existen distintas vías para protegerlos. Algunos son vías directas y otros tienes que tener vías indirectas o una combinación de medidas de protección. En general, sin embargo, todas estas medidas, más otras, son de tipo jurídico, lógicamente, y lo que generan es un tipo de propiedad. O sea, al final, la propiedad industrial o intelectual o todos los derechos asociados a la misma, no hay que olvidar que estamos hablando de una propiedad, muchas veces porque recae en bienes que son inmateriales, que son conocimientos, que son ideas. Parece que no tienen un carácter patrimonial, pero es un error. Todos los activos intangibles tienen un carácter puramente patrimonial y como tal pueden ignorarse, pueden ser de base de una hipoteca, pueden venderse, pueden alquilarse o licenciarse, pueden transmitirse a otros. Es decir, son derechos patrimoniales. Es decir, es como una bicicleta, un coche, un inmueble, implican los mismos derechos, con algunas salvedades, como por ejemplo pues la duración limitada o la necesidad de registro, entre otros aspectos. Pero en general, nunca olvidéis que cualquiera de estos activos son bienes y como tal se tienen que tratar. De hecho, la importancia que van cobrando en las organizaciones se debe a que muchas veces nuestras empresas, nuestras organizaciones tienen que enfrentarse a mercados, como sabéis, cada vez más globalizados. Ya la competencia no es solo una competencia nacional, otra tienda que tienes enfrente, o otra empresa que está en otra parte de tu país, sino que vienen de todas partes del mundo, de China, de la India, de Latinoamérica, de Estados Unidos, y cada vez existen un mayor número de competidores en casi todas las industrias, y eso hace que esas cosas que te diferencian, esos conocimientos, esos activos que realmente te diferencian de otros, porque los puedes proteger justamente porque se diferencian de lo que tienen los demás, son lo que se están convirtiendo en las verdaderas fuentes de una ventaja competitiva, es decir, de conseguir ingresos por encima de lo que están consiguiendo nuestros competidores. Por eso, tener una política de protección de nuestros activos intangibles en base a los distintos elementos o distintas figuras de propiedad industrial e intelectual cada vez cobra mayor importancia. Quizás, como os decía, una de las cosas que hace que muchas veces pensemos que hay muchas cosas que no se pueden proteger es que normalmente las organizaciones lo que tienen son grandes bloques de intangibles y todos esos bloques contienen activos de propiedad industrial. Por ejemplo, el marketing de una empresa, pues al final
como activos intangibles va a tener las marcas, los nombres comerciales, los dominios de Internet, el diseño de los envases y los embalajes, los logotipos que se utilizan. Todo eso son distintas cosas que van a proteger pues, la comunicación que hacemos frente a terceros. O, por ejemplo, si hablamos de tecnología, pues estaremos hablando de patentes, de know-how, copyrights, secretos industriales, incluso bases de datos, software. Todo también tienen distintas modalidades de protección. La relacional, igualmente, pues qué relaciones tenemos con los clientes, con nuestros proveedores, con nuestros trabajadores, aunque no está ahí reflejado, pero también las redes de distribución que tenemos, cómo nos relacionamos con ellas, cómo se procesan internamente los pedidos, las órdenes de trabajo, todas las relaciones contractuales. Todo esto al final lo que son es paquetes de medidas de protección que tenemos que utilizar. Por daros un ejemplo bastante visual, por ejemplo, vamos a ver una zapatilla. Al final una zapatilla es un bien sólido, es un producto, pero cuando estáis comprando una zapatilla, lo que a lo mejor no os estáis dando cuenta es que por una parte estáis comprando un producto, pero por otra parte estáis comprando muchas más cosas que un producto. Estáis comprando también muchas ideas que van asociadas a ese producto. Por ejemplo, si tenemos una zapatilla de Nike, que normalmente puede llegar a alcanzar precios pues, de unos $220 en el mercado norteamericano, Nike tiene mucha propiedad intelectual e industrial y muchos activos intangibles en cada uno de sus productos. Tiene, por ejemplo, unas patentes que protegen el sistema Nike Air, que son una serie de patentes que protegen pues, la configuración del sistema. Tiene una marca registrada, que es Nike, que seguramente todos conozcáis, que va asociada pues, a una serie de valores, también a una serie de inversiones en publicidad. Tiene, por ejemplo, también un diseño industrial que protege lo que son los diseños de las suelas. Todas las suelas de Nike, cada uno de esos diseños se protegen porque estéticamente son distintas de las de sus competidores y eso lo están protegiendo para que no los puedas copiar. Las técnicas de producción del plástico que tienen también están protegidas por patente. El modelo de distribución, por ejemplo, son muchos conocimientos que tiene dentro de la compañía y que le está aportando un valor. E incluso, por ejemplo, secretos industriales que tienen, como sería el sistema de fijación de la suela al resto del zapato, que no lo tienen protegido por patente, pero nadie tiene acceso, salvo de manera muy restringida, a cómo lo hace. Hay que tener en cuenta que estos activos intangibles, sin embargo, porque sean intangibles, están generando un valor. De hecho, si veis, mientras que una zapatilla Nike pues, tiene un determinado precio, otras zapatillas que podríamos encontrar en supermercados con marca blanca o sin marca o con marcas desconocidas, seguramente no puedan pedir más que una décima parte por ese producto. Y realmente si miramos los materiales o miramos la composición, sí que habrá diferencia, pero no seguramente para justificar esa diferencia tan sustancial de precio. Con lo cual, como primer mensaje, quería que tengáis claro que los activos intangibles existen, que son activos y, por lo tanto, forman parte de un patrimonio y que generan valor. Es decir, eso quizás son los tres mensajes que me gustaría que tuvieseis claro. Lo segundo es, cuando hablamos de una valoración, como os decía al principio, si a cualquiera de vosotros os dicen que es valorar, claramente vais a saber lo que es, ¿no? Es decir, es pues asignar una cantidad económica a algo, básicamente podríamos decir. Y eso seguramente sea así en todos los casos. Pero a partir de ahí, si quisiésemos profundizar más, seguramente cometeríamos muchos errores. Por ejemplo, el valor económico de un activo es algo que es definido y que se puede comprender bien por todos. Como veremos, eso no siempre es así. Para empezar, el valor económico de un activo es el precio que alguien está dispuesto a pagar por él. Hombre, si está a la venta, sí, pero ¿qué pasa con los activos que no están a la venta? Por ello, carecen de valor económico. Entonces, un valor económico es igual al coste de generación del mismo. Pues no siempre. Puede serlo, puede ser superior o puede ser inferior. O que solo existe una metodología válida para valorar las cosas o valorar los intangibles. Ahora veremos que existen múltiples metodologías distintas. O que las patentes no se pueden valorar porque cada una es distinta, cada idea es distinta, cada conocimiento es distinto, cada desarrollo técnico es distinto y por lo tanto no se puede generar un valor para eso. Eso es erróneo. O que el valor de los activos intangibles de una compañía es diferente, la diferencia entre su valor de mercado y el valor de sus activos tangibles. Pues dependiendo de cómo lo veamos, pero no siempre va a ser así. De hecho,
cualquier valoración, lo que tenéis que tener en cuenta cuando os pidan que tengáis que valorar algo, lo que sea, es que siempre va a depender de un contexto y de un momento determinado, es decir, de una situación en la que se tienen que valorar las cosas. De hecho, un valor no es estable, no es consistente y no es fácil de predecir. El valor de cualquier activo en general va a ser dinámico, es decir, va a ir fluctuando en el tiempo, va a depender de muchos factores que no van a ser el propio activo, sino que va a depender de muchos factores externos, por lo que hace que el contexto a la hora de valorar ese activo sea crítico. Es decir, tenemos que tener en cuenta no solo qué estamos valorando, sino en qué contexto se sitúa y en qué momento preciso lo queremos valorar. Además, la importancia que tiene sobre todo conocer las circunstancias y el objetivo incluso de la valoración es que no es lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos del valor contable, como os han explicado antes, con el valor de uso continuado de un activo o el valor de un activo que no tiene explotación o el valor de un activo que está a la venta o el valor de un activo que es parte de un proceso de liquidación, por ejemplo, de una organización que se encuentra en quiebra. Son valores, a lo mejor ese mismo activo, según las circunstancias en las que esté y según las circunstancias en las que se encuentre el propietario, va a ir fluctuando incluso su valor. Tenemos que conocer el contexto para realizar cualquier valoración de un activo intangible y tenemos que conocer muchas cosas, además, a qué industria pertenece, qué cuota de mercado tiene la organización o la empresa a la que está utilizándolo y si lo está consiguiendo a través de ese activo, qué ganancias está produciendo, qué otros productos competidores existen. Por ejemplo, si estamos hablando de una patente, pues tendrás que saber qué otras tecnologías existen patentadas o no patentadas, o si pueden aparecer tecnologías sustitutivas que hagan que esa tecnología pierda su valor rápidamente, si existen barreras de entrada a un determinado mercado. Por ejemplo, si estamos lanzando una nueva tecnología, pues si existen problemas regulatorios o problemas de otro tipo, homologaciones que necesitas, certificaciones que pueden evitar que entres en el mercado de alguna manera, qué perspectivas de crecimiento existe del mercado al que te estás dirigiendo. Y un aspecto que es esencial, como decíamos antes, es la protección jurídica. La forma de protección que tenga un determinado activo o la forma interrelacionada de protección muchas veces hará que el valor que le podamos dar a ese activo intangible, es decir, porque ese activo intangible será el derecho a utilizar en exclusiva ese conocimiento o esa idea que tenemos, va a afectar mucho a la valoración. Por ejemplo, va a afectar pues, a la vida del activo que estemos considerando. A lo mejor, no sé si sabréis, pues las patentes tienen una duración de 20 años, mientras que si es, por ejemplo, un copyright, pues normalmente tendrá una duración de 70 años. Eso va a afectar al valor del activo. O una marca, por ejemplo, pues en principio va a tener un valor indefinido mientras la renueves. Eso va a afectar al valor del activo, eso va a afectar a la metodología, eso va a afectar a cómo estás considerando ese activo. Y sobre todo también la fortaleza de protección jurídica. Cuando estamos hablando de un activo intangible, lo que tenemos que valorar sobre todo es cómo está protegido frente a los demás. Si no está bien protegido, si no está protegido de ninguna manera, como suele suceder también muchas veces, eso disminuye en gran medida el valor que puede tener para una organización. También deberíamos ver, ahora sabiendo un poco qué es una valoración, ¿por qué se va a hacer una valoración? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, nosotros tenemos un departamento de valoración de activos intangibles? ¿Por qué acuden las empresas, por qué acuden las organizaciones, las universidades, los centros públicos a nosotros a realizar una valoración? Pues la verdad es que en general existe una gran variedad de razones por las que alguien puede desear valorar sus activos intangibles. Para empezar, gran parte de los casos que vienen, por ejemplo, es porque quieren ver la explotación. O sea, quieren ver, están negociando, por ejemplo, un acuerdo de licencia o quieren vender el activo. De alguna manera necesitan dar un valor económico a ese activo porque necesitan explotarlo, de alguna manera. Eso es una razón muy importante para generar una valoración. Otras veces pueden ser por razones fiscales. El que muchas veces no se pueda valorar contablemente los activos intangibles todavía o solo en determinadas circunstancias y de determinadas formas no significa que, lógicamente, el fisco no tenga interés en ellos y establezca normativas al respecto. Muchas veces, en múltiples situaciones, la agencia tributaria puede exigir una valoración de determinados activos que es obligatoria. También para la búsqueda de financiación. Antes os comentaban
que uno de los principales problemas que tienen las empresas de base tecnológica o las pequeñas empresas en general en este país es el acceso a la financiación, porque en gran medida los activos que poseen no son activos tangibles como tal, sino que son activos intangibles. De hecho, el valorar tus activos intangibles en muchas medidas, el tenerlos valorados, estudiados, analizados, eso te va a permitir tener mejor acceso a la financiación o incluso, como ya veremos, pues empresas maduras que hay veces que utilizan sus activos intangibles, como puede ser una marca, para utilizarlo como prenda, como valor que pueden dar de garantía a la entidad financiera que les conceda un préstamo, por ejemplo. En el reparto de ingresos y participaciones, cuando existen varios integrantes que poseen la propiedad de un activo intelectual que han generado y tienen que ver cómo se reparten entre ellos, en litigios, cuando existen problemas de piratería, incumplimientos contractuales, falsificaciones o en contabilidad. Es cierto que en muchos casos no se puede meter los activos intangibles como tal en el balance, pero hay veces que sí se puede. Es decir, existen casos en donde es necesario realizar la valoración, en procesos de reestructuración o liquidación, por ejemplo, cuando una empresa pues, está en quiebra, tiene una serie de activos intangibles que tienen que salir al mercado, que se ponen a disposición de terceros para cubrir las deudas que tiene. O incluso si queremos hacer una gestión económica o proactiva de nuestros intangibles. Quiero daros unos cuantos ejemplos de cada uno de estos casos. Por ejemplo, para la explotación de un activo intangible. Vamos a coger el caso, como os decía, muchas veces pues, la gente quiere conocer cuál es el valor de lo que ha generado, ¿no? De las ideas que ha tenido. Un caso muy famoso sería el de J.K. Rowling, que es la creadora de Harry Potter. Ella en 1997 obtuvo unos 8.000 libras para poder continuar escribiendo porque no podía financiarse el estar trabajando y escribiendo al mismo tiempo. Al año siguiente consiguió terminar su primer libro y en Estados Unidos se subastaron los derechos a publicar ese primer libro y una empresa fue la que ganó y lo pagó alrededor de unos $100.000 por los derechos de publicación. Al año siguiente, la Warner Bros. Ya había adquirido los derechos para realizar películas de las dos primeras novelas. Nunca se dijeron exactamente la cantidad que habían pagado, pero tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, Harry Potter como marca hoy en día se estima que simplemente la marca Harry Potter, lo que es el nombre de Harry Potter, se estima que tiene un valor de más de 7.000 millones de libras y que la fortuna de J.K. Rowling en 2008 ya había alcanzado los 560 millones de libras. Con lo cual, como veis, el valor de estas ideas de esta mujer ha ido cambiando mucho con el tiempo, desde las 8.000 libras que le pagaron inicialmente a los 560 millones de libras que hace unos cuantos años se valoraba todas las ideas que había generado. También os decía que el tema de impuestos cada vez está cobrando más importancia la valoración de activos intangibles. Por ejemplo, una cosa que se habla mucho, no sé si es un término que habéis oído, pero que las empresas cada vez oyen más hablar y que está muy en boga entre las empresas especialmente, es el tema de la patent box. Esto, al final, la ley del impuesto de sociedades, lo que dice su artículo 23, es que cualquier empresa puede reducirse un 50% de la base imponible por todos los ingresos que procedan de la transferencia de patentes, modelos de utilidad, diseños, fórmulas matemáticas, know-how técnico, comercial en general. Es decir, todos estos conocimientos, cuando los licenciamos ya sea a terceros o incluso a otras unidades internas de la empresa, podemos deducirnos hasta un 50% de lo que estén generando. Pensaros, por ejemplo, un Zara, todos los diseños de ropa que hace, si contabilizamos eso, una empresa como Zara a lo mejor se puede ahorrar en impuestos cientos de millones de euros. Con lo cual, esta es la importancia que tiene. Otra razón podría ser, por ejemplo, para recaudar fondos y asegurar la financiación. Nosotros trabajamos muchas veces con empresas de base tecnológica que nos demandan valoraciones porque es la única manera de que un fondo o un banco les conceda determinados fondos que necesitan para continuar desarrollando su negocio. Y lo que nuestra misión justamente es intentar demostrar a través de una serie de análisis el valor que tiene esa tecnología o esa marca para terceros.
Hay muchas empresas que han utilizado sus activos intangibles, especialmente marcas, para conseguir financiación. Por ejemplo, la empresa Calvin Klein obtuvo más de 58 millones de euros utilizando su marca, ignorando su marca en perfumes para darla como garantía a los bancos. O, muy famoso también fue el caso de Walt Disney. Walt Disney hace una década quería abrir un nuevo parque de atracciones en Tokio, pero la financiación que necesitaba era muy elevada. Entonces lo que hicieron es dar como garantía de un préstamo la marca Walt Disney, que todo el mundo conoce, y obtuvieron más de 725 millones de dólares de aquel momento para conseguir financiar su nuevo parque en Tokio. Con lo cual, esto, como veis, los activos intangibles, las marcas, todos en general tienen un carácter patrimonial y se pueden dar como garantía a terceros. También para ver la participación que tenemos en beneficios cuando existen varios dueños de un intangible. Por ejemplo, cuando tenemos varias empresas que participan en un mismo proyecto de I+D+I, es una de las principales fuentes de conflicto que cuando terminan ese proyecto sucede es que tienen que repartirse los resultados. Si, por ejemplo, han generado una nueva tecnología que es revolucionaria y puede generar muchos ingresos, pero tú lo has hecho de manera conjunta con otro, ¿cómo te repartes esos ingresos con esa persona? Es decir, dependerá mucho de los intangibles que cada uno haya aportado a ese proyecto. O, por ejemplo, incluso joint ventures, alianzas estratégicas, fusiones. Un caso famoso ha sido en la reciente fusión entre British Airways e Iberia. Uno de los activos principales que tenían ambas compañías y que ponían sobre la mesa eran las marcas. Es decir, son marcas que todo el mundo conocía. Por lo tanto, Iberia fue necesario valorar esa marca y obtuvo un valor de 212 millones de euros solo lo que es la marca, es decir, el derecho a utilizar la marca Iberia en unas determinadas actividades, como puede ser, pues, en este caso, lógicamente, las aerolíneas. La evaluación de reclamaciones para daños en una disputa o infracciones o incumplimiento de los derechos contractuales. El caso que tenéis ahí quizás no sea uno de los más notorios, pero quizás uno de los más graciosos. Hace unos años, una película, La casa de los mil cadáveres, que no debió ir a ver bastante poca gente, utilizó como reclamo publicitario en España, en toda su comunicación, vuelven a casa por Navidad, ¿no? Lo malo es que esta frase estaba asociada, como todos sabéis, a una marca, seguramente conozcáis todos, que es el almendro. El almendro no solo tiene protegida la marca de qué es lo que es el almendro, sino también la frase vuelven a casa por Navidad está protegida como marca. Tiene el derecho a utilizarlo en exclusiva. Aunque esta película, ellos en un juicio alegaron que al hacer uso de la marca vuelven a casa por Navidad, asociado a zombies, estaban deteriorando la imagen que tenían de su producto, que justamente es el contrario, ¿no? Es un producto familiar, que te lo quieren vender pues asociado a tradición, etcétera. Y esto hizo que, bueno, llevasen a juicio a la productora de la película, a la distribuidora sobre todo de la película en España, y terminaron ganando el juicio. Consiguieron una indemnización de 40.000 euros, que no es gran cosa, pero bueno, se valoró en esa cantidad los daños que habían tenido. Los criterios contables y los precios de transferencia. Como os han dicho antes, es cierto que hoy por hoy la norma internacional contable establece que un activo intangible, siempre que se haya generado internamente, se valorará por su coste de creación o adquisición. Es decir, si lo hemos adquirido a un tercero, pues por lo que lo hayamos adquirido, y si lo hemos generado internamente, por lo que nos haya costado generarlo. Y eso siempre que además, cuando lo estamos activando en nuestro balance, no hayamos contado esos gastos ya como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias, porque si no lo estaríamos contando doble, con lo cual encima es todavía más restrictivo. Sin embargo, existen múltiples situaciones, por ejemplo, que nosotros tratamos con empresas en donde sí que puede ser necesario valorarlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una empresa tiene una marca en una determinada filial, pero pasa esa propiedad a otra filial? Es decir, al final necesitas hacer una valoración de mercado de la misma. O una patente, un diseño, cualquier activo intangible, cuando se están transfiriendo internamente, se pueden activar en balance si estamos moviendo de una parte a otra de la organización. ¿Qué pasa si lo estamos comprando a un tercero? Tenemos que valorarlo, lógicamente. Por eso existen múltiples situaciones en donde sí que podemos activar a veces ese valor contable, ese valor de mercado que puede tener como valor contable.
Además, otro aspecto que cada vez es más importante para la agencia tributaria son lo que llaman los precios de transferencia. Los precios de transferencia entre las distintas son, al final, los precios que tiene que pagar una filial, por ejemplo, a su matriz, o distintas filiales unas a otras por utilizar activos de la otra, que en el caso de los activos físicos pues, es más fácil de medir, pero muchas veces los activos intangibles hasta ahora no se medían. Es decir, pues, por ejemplo, la marca la tenía la matriz, pero todas esas marcas se están utilizando libremente todas sus filiales y aquí nadie estaba pagando precios entre las distintas organizaciones. Hoy la agencia tributaria y la legislación cada vez es más, da mayor importancia a esto. ¿Por qué? Porque esto es en el fondo es una forma de evadir impuestos, o por lo menos de pagar. Si tú tienes, por ejemplo, eres una empresa española, pero tienes filiales en distintos países del mundo y dejas que utilicen todo lo que tú generas libremente, eso hace que al final vayas a pagar más impuestos en otros países y menos impuestos en España. De manera que al obligar a valorar a precios de mercado todas esas transferencias de conocimiento que hay entre las filiales, lo que estás haciendo es al final generar mayores beneficios para la generadora de conocimiento, que normalmente va a ser tu matriz, que se encuentra en este país, y menos en los otros. Es una manera de atraer más ingresos a nivel nacional y por lo tanto que paguen más impuestos. Pero muchas veces es necesario realizar una valoración de mercado de esos activos que se están transfiriendo para saber cuál es el valor de mercado que realmente tendrían en el caso en que estuviesen haciéndolo no entre dos filiales independientes, sino entre dos empresas independientes. O también muchos casos, como pueden existir ahora, de liquidaciones o reestructuraciones de compañías. Quizás uno de los casos más famosos que ha habido en los últimos años fue el de Nortel Networks. Como sabéis, la empresa Nortel, que era la principal empresa canadiense de telecomunicaciones, sobre todo pues, de generación de tecnologías de red, entró en suspensión de pago en 2009. Y en julio de 2011, un consorcio formado por las empresas Apple, Research in Motion, Microsoft y Sony adquirió más de 6.000 patentes de esta compañía por aproximadamente 4.300 millones de dólares tras un proceso de subasta que hubo. Esto, por ejemplo, es un proceso en donde realmente los activos intangibles que tenía la compañía fueron gran parte del valor que generó posteriormente, ¿no? Y que consiguió bueno, pues repagar un poco las deudas adquiridas por esta compañía. Y por último, como os decía, para impulsar el valor de una empresa en el mercado, cada vez es más importante, como hemos visto, dentro del valor de una empresa, la parte de intangibles cada vez cobra más importancia. De hecho, no solo importa en cuanto a la cantidad de intangibles que genera, ¿no? Es decir, a generar más valor en el mercado, sino también a tener mayor estabilidad. Quizá unas empresas más estables que pueden existir en cuanto a su valoración, con realmente unas fluctuaciones bastante pequeñas, incluso en épocas de crisis como es ahora, podría ser la empresa IBM. IBM genera una cantidad ingente de conocimiento. Es una empresa, realmente es un motor de conocimiento abrumador. Pero tenéis que pensar que, por ejemplo, IBM como empresa genera aproximadamente unas 3.000 patentes al año. En España tenéis que pensar que se generan como país unas 1.500 al año. O sea, imaginaros la cantidad de conocimiento que genera IBM en comparación, o sea, genera el doble de conocimiento que lo que genera todo nuestro país en un año a nivel técnico, solo a nivel de patentes. De hecho, en Estados Unidos tiene una cartera actualmente de unas 21.000 patentes y unas 38.000 patentes en todo el mundo. Más todo lo que fuese, por ejemplo, tecnologías que no están protegidas por patentes, como pueden ser copyrights, más por supuesto marcas, etcétera, etcétera. Pero quizá lo más interesante de IBM es el modelo de explotación que hace de su tecnología. De hecho, IBM, para empezar, esto serían las tecnologías que generan internamente, pero IBM luego, gran parte de la tecnología que utiliza no es tecnología suya propiamente dicha. O sea, tiene un modelo de absorción de tecnologías de terceros donde constantemente está oteando qué están haciendo los demás y todo lo que le interese o bien lo adquiere o bien lo licencia para poder utilizarlo e implantarlo en sus propios productos. Y además, ellos lo que hacen es, otra de las cosas que se han dado cuenta, es que esos propios activos intangibles, aparte de incorporarlos a sus productos que venden directamente, pueden ser una fuente de ingresos.
Esos ingresos lo que hacen es licencian esa tecnología a terceros para que lo exploten ellos, lo lleven a su mercado y obtener ingresos por ello. De hecho, en 1992 los ingresos por licencia IBM apenas constituían 30 millones de dólares. En la actualidad ya son más de 3.000 millones de dólares al año simplemente en ingresos de licencia que tienen. Con lo cual, constituyen los propios activos intangibles, constituyen hoy por hoy una verdadera fuente de ingresos directa para la compañía. Entonces, como vemos, sabemos que qué son los activos intangibles, sabemos que se pueden valorar de distintas maneras y sabemos en qué circunstancias es interesante muchas veces valorarlos, pero quizá la gran pregunta sea, ¿pero cómo se valoran estos activos intangibles, ¿no? Bueno, al final, todo activo en general tiene una serie de principios básicos de valoración que son comunes a todos, sea intangible, sea tangible, sea de cualquier tipo. Es decir, al final, como decíamos, el valor de cualquier activo es un aspecto que va fluctuando en el tiempo, que va variando y en gran medida, gran parte de los activos hoy en día se mide su valor por la capacidad de generar rendimientos futuros para el propietario del mismo. Hay otro aspecto que seguro todos conocéis, que es el valor temporal del dinero, es decir, el dinero que hoy no tiene el mismo valor que él tiene mañana, es decir, todo lo que sea dinero para mañana va a valer menos si lo llevamos a precio de hoy. Y eso tiene que ver mucho con lo incierto que es el futuro, ¿no? Es decir, al final cuando estamos haciendo estimaciones sobre ingresos futuros, rendimientos futuros, eso implica un creciente grado de incertidumbre a medida que nos vamos alejando en el tiempo y por lo tanto disminuye el valor actual de esos ingresos futuros que estamos considerando. Los activos intangibles al final funcionan igual que cualquier otro activo y existe una serie de principios fundamentales, por lo tanto, que comparten para cualquier tipo de valoración. Para empezar, siempre, cuando hay que realizar una valoración, lo primero que tienes que hacer es identificar los activos, que en este caso significa entender los derechos. Por ejemplo, si se trata de un copyright, es una base de datos, es una marca, una patente, un secreto industrial, es un diseño o una combinación. Hay veces que cuando nos hacen valorar un activo intangible, lo que nos estamos valorando son una combinación, por ejemplo, de una marca más un reconocimiento de esa marca, más una estrategia de posicionamiento en el mercado, más una estrategia de distribución, más unas relaciones con distribuidores, más unas relaciones con clientes. Todo ello al final estaría dentro de lo que sería marca. Marca no sería únicamente el registro de la marca, sino todos esos valores. Y tendríamos que valorarlos conjuntamente. Por lo tanto, tendríamos que primero identificar cómo está protegido ese activo que queremos valorar. Tendríamos que también, como decíamos antes, determinar un contexto de valoración, porque ese contexto lo que nos va a permitir ver es qué estamos buscando. Si estamos buscando el valor de mercado abierto o el valor en uso de ese activo o un valor razonable o un valor de liquidación o el valor en libros. Al final todo lo que implica son distintas metodologías de valoración. Por lo tanto, una vez que sepamos todo esto, lo que tendremos que hacer es seleccionar una metodología de valoración adecuada y calcular el valor del activo, que es lo que estamos buscando. Es cierto que esto sería común a todos los activos, tangibles, intangibles, de cualquier tipo. El problema que tienen los activos intangibles a la hora de valorarlos es que presentan mayor complejidad, indudablemente. Primero porque, como os decía, no vienen solos, sino que generalmente son activos compuestos donde muchas veces es imposible desligar una parte de otra. Si tenemos una marca, desligar lo que sea el registro de marca del reconocimiento en el mercado de esa marca es imposible. El valor que tiene la marca realmente no es porque la tenga registrada, sino porque se reconoce. Pero al mismo tiempo, si no la tienes registrada, no puedes defender su uso frente a terceros. Con lo cual, son dos aspectos que están íntimamente unidos y no vamos a poder muchas veces separarlos, aunque queramos. Luego también, porque el valor va a depender muchas veces de la forma y el alcance que tengan los derechos legales. Y eso hace que tengamos que tener un conocimiento profundo de cómo está protegido ese activo intangible y ver si es una protección adecuada o no, porque son un paso imprescindible dentro del proceso de valoración. Aparte, tenemos que conocer muchas circunstancias, ¿no? Tenemos que tener un contexto. Eso requiere tener muchas veces mucha información, procesar mucha información y requiere trabajo. No es un proceso rápido, valorar un intangible
no se puede hacer a través de un programa de ordenador, no se puede hacer. Yo constantemente estoy viendo, no, pues el nuevo programa que te valora tus patentes o el programa que te valora tus marcas. Y yo personalmente que trabajo en esto os digo, eso es imposible, es decir, eso es una patraña, son aproximaciones muy burdas, realmente no vale para nada. Y por supuesto la disponibilidad de información. Así como existen otro tipo de activos donde conseguir información sobre ellos o sobre comparables es muy fácil, en el caso de los intangibles puede no serlo. De hecho, todas estas dificultades lo que han hecho es que a lo largo de las últimas décadas, debido a la creciente importancia que están teniendo los intangibles, pues vayan surgiendo no una o dos metodologías, sino que cada vez aparezca un mayor número de metodologías para intentar aproximarse al valor de los mismos. De hecho, por ejemplo, en 1995 se calculaba que existían unas 10 más o menos metodologías principales de valoración de activos intangibles. En la actualidad superan las 30 y esto, digamos, las más conocidas y más empleadas, con lo cual, y además van a aumento. Esto supone un problema porque realmente tener tal variedad de metodologías hace que muchas veces uno no sepa cómo afrontar un problema de valoración. Esto está, por lo que hay muchas iniciativas que os han contado antes y también otras para intentar homogeneizar o estandarizar un poco estos procesos, armonizar de alguna manera estos procesos de valoración. Por ejemplo, la que está teniendo la IVSC, que es la International Valuation Standards Committee, que está buscando pues, una cierta estandarización a nivel internacional en los métodos de valoración de activos intangibles. También, por ejemplo, la Financial Accounting Standard Board, que es uno de los principales organismos pues, de generación de estándares contables a nivel internacional, está investigando